Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy veremos cómo podemos aprender a utilizar FL Studio en un solo video. Antes de comenzar, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de futuro contenido en este canal, sorteos y muchas cosas más. Y continuemos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer con FL Studio es descargarlo, instalarlo, activarlo, todo este tipo de cosas. Ya hice yo un video específico dedicado para todo esto, así que se los voy a dejar en la descripción para que lo vean primero antes de continuar con esto, si es que no tienen pues FL Studio todavía. Ustedes ya tienen FL Studio 21, vamos a empezar a ver qué vienen siendo, digamos, las ventanas o secciones principales de FL Studio que nos van a servir para poder controlar. Empezando, ustedes pueden aquí ver un poquito diferente de lo que viene siendo el proyecto de FL Studio que tengan abierto, porque normalmente cuando recién lo instalan se les abre un proyecto demo. Después de eso, en la parte izquierda superior aquí donde dice file o archivo, nos aparecen estos templates. Entonces, dependiendo del template que ustedes tengan seleccionado, por ejemplo, si ustedes agarran uno que es el clásico que todo el mundo ha utilizado, el Basic 808 con un limitador, si ustedes lo abren y de ahí, digamos, cierran FL Studio y lo vuelven a abrir, así es básicamente como FL Studio te va a respetar ese template cada vez que lo abras. Entonces va a depender un poquito de lo que ustedes tengan abierto, pero yo estoy utilizando este de aquí solamente sin el limitador, o sea, sería este acá abajo, donde aparecemos con estos samples, los primeros 4 y los samples también aquí asignados en lo que viene siendo el mezclador. Pero bueno, dependiendo del proyecto que ustedes tengan abierto, van a poder encontrar las secciones que tenemos aquí de igual forma. Empezamos acá en la izquierda. En la izquierda nosotros tenemos el navegador de FL Studio. Este navegador, si yo lo presiono en la parte superior y lo muevo, lo puedo colocar en la derecha. Para los que vengan en otro programa de producción y hayan puesto el navegador a la derecha, no hay problema, ustedes lo pueden acomodar. En el navegador nosotros vamos a encontrar nuestros kicks, samples, nuestras librerías, todo lo que ustedes tengan. Obviamente primero lo tienen que importar, y para poder importar es muy sencillo, simplemente agarran su carpeta donde sea que la tengan y la van a soltar aquí en el navegador, es decir, van a irse, no sé, a otra ventana de su sistema operativo Windows o Mac OS, lo arrastran ahí y pum, listo, ya detecta FL Studio su librería y así es como empieza a trabajar. Para buscar algo, nos vamos aquí en la parte inferior, por ejemplo ponemos kick y lo que nos va a aparecer aquí depende de lo que tú tengas seleccionado aquí en tags, le das clic y luego aparece aquí un pequeño icono que dice type en color naranja y aquí podemos seleccionar todo lo que queremos que nos aparezca. Aquí tenemos unos pequeños como accesos rápidos en cuestión de plugins que también podemos darle clic para poder, digamos, cargar algo que tenga que ver con un plugin y ese nombre que tú escribiste. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, así es básicamente cómo funciona el navegador de FL Studio 21 y ustedes van a poder cargar presets, van a poder cargar samples, van a poder cargar plugins, básicamente todo se puede cargar en el navegador. Muy bien, ahora del navegador vamos a pasar a la derecha. Lo que nosotros tenemos aquí en medio se le llama playlist. Este playlist también lo podemos mover de un lugar para otro, lo podemos poner en otra pantalla. Si le damos doble clic, tiene que como anclarse. En la parte izquierda vamos a ver todos los patrones, samples y automatizaciones que hemos insertado en el proyecto. Es como un panel de información de lo que tenemos. En la parte derecha van a ver todas las pistas que vamos a poder insertar de manera vertical. Tenemos un límite de 500 pistas y a la derecha pues nosotros vamos a poder mover de un lugar para otro, izquierda a derecha, para poder meter zoom aquí. Le damos clic derecho y presionamos arriba o hacia abajo y así podemos meter rápidamente zoom, aunque también tenemos este pequeño icono de lupa que podemos utilizar para hacer zoom, al igual que todas las barras de herramientas como lápiz, brocha para cortar, eliminar, seleccionar, todo lo tenemos aquí arribita. Bien, esto es el playlist. Ahora vamos a ver lo que es el channel rack. Lo podemos acceder dándole clic a este icono de aquí o también podemos presionar F6. El channel rack es como un pequeño secuenciador que nos permite secuenciar kicks, melodías, como ustedes pueden ver aquí. Desde cero, pues nosotros con su template, el típico que a lo mejor todos han abierto, pues se ve así, ¿no? Tenemos nuestros samples. Si yo le doy clic derecho a cualquier sample, me aparecen como pequeños comandos para llenar esto rápidamente. Por ejemplo, puedo poner aquí donde dice fill each 4 steps y ya tenemos esto, que viene siendo el típico ritmo del kick. En la parte aquí izquierda superior podemos nosotros cambiar el BPM. Ahorita lo tengo en 128 y así puedo empezar a pues crear un ritmo. ¿Se fijan? Así rápidamente podemos empezar una idea en FL Studio. En este caso es como que una de las mejores cosas que tiene FL Studio, rápido puedes plasmar una idea, no importa qué tan sencilla sea. Después del channel rack, que por cierto, el channel rack opera en base a patrones. Por ejemplo, aquí tengo un patrón en esta sección y aquí tengo otro patrón. Solamente le doy hacia arriba y se van creando nuevos patrones y en cada patrón yo puedo almacenar samples, puedo almacenar información MIDI, etcétera, etcétera. Hablando de información MIDI nos lleva a la siguiente ventana. Entonces, por ejemplo, en este patrón, el patrón número 1 que tengo aquí, van a ver que hay unas notas aquí. Para yo
yo abrir el piano roll, que es la vista que vamos a ver, solamente tienes que darle clic derecho en cualquier lugar que tú quieras, en cualquier sample, cualquier sintetizador que tengas cargado, y le vas a dar donde dice piano roll en la parte superior y te lo va a abrir. O también, por ejemplo, si ya creaste un clip MIDI, solamente tienes que darle clic y te lo va a abrir. Este lo podemos poner en donde nosotros queramos, podemos poner una vista completa también. Y por ejemplo, aquí pueden observar que ya tengo varias notas plasmadas aquí. Para plasmar notas, ustedes pueden utilizar el lápiz. De esta forma, para eliminarlas con clic derecho. Y así básicamente es como pones y borras notas. Obviamente hay muchas cosas más que podemos aprender del piano roll, pero básicamente así podemos movernos. Y para la duración, cuando tú plasmas una nota, presionas y puedes darle hacia la derecha para poder cambiar esto. También en la parte izquierda, si tú quieres tener esa opción de editar, en las configuraciones del piano roll se puede configurar. Ahora bien, entonces digamos que ya estás programando tu kick, snares, todo esto. ¿Cómo haces tu melodía? Pues simplemente abres el piano roll, empiezas a dibujar tu melodía y ahí pues hasta que tú obtengas un resultado que a ti te guste. Por ejemplo, aquí ya hice una pequeña melodía con lo que viene siendo este sintetizador Faceplant, ¿vale? Con este preset específico, con unas pequeñas modificaciones que le hice y suena así. Excelente. Ahora, lo último que vamos a ver en cuestión de la interfaz de FL Studio es el mezclador o el mixer, que lo accedemos dándole clic a este icono o F9. Entonces el mezclador aparece aquí abajo. Pueden ver sus faders de volumen. Pueden ver varias cositas en esta vista. Aquí tenemos el canal master y acá a la derecha tenemos todas estas pistas, ¿sale? Podemos darle hasta acá hasta llegar al límite de 125 pistas. Cada pista la podemos utilizar para un sonido de manera individual o podemos hacer buses o podemos hacer canales de envío, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros creamos un sonido es mandar ese sonido a el mezclador. Hay diferentes formas que ustedes pueden hacer esto. De forma manual, por ejemplo, si yo quiero cambiar dónde está el kick aquí, yo simplemente me voy como a estos numeritos que tengo aquí a la izquierda y aquí me está diciendo que el 808 kick está en el canal 1. Si yo esto lo muevo al 10, por ejemplo, quiere decir que ahora este kick lo moví al canal 10. Esta es una forma de asignar los sonidos que tú tengas en diferentes canales de lo que viene siendo el mezclador. Entonces, por ejemplo, Faceplant lo tengo en el número 5. Y lo típico que puedes hacer es cambiar el volumen, cambiar el panel. Y dependiendo de la vista que tengas activada, aquí nos vamos a View y te aparecen todas estas opciones. Vas a poder ver más cosas. Por ejemplo, si lo estiro un poquito más arriba, vamos a poder ver estos knobs de separación estéreo, de inversión de canal izquierdo y derecho y también inversión de polaridad. Además de este pequeño icono amarillo que nos activa o desactiva todos los plugins de efectos que tenemos. Y claro, estas pequeñas como líneas verdes son como los cables donde el audio, digamos, va. Es una forma visual de representar eso. Muy bien, esto es básicamente la interfaz de FL Studio. En la parte superior, ya lo último que vale la pena mencionar, pues tenemos todas estas pequeñas opciones, iconos, accesos directos y todas esas configuraciones acá arriba, ¿no? Pero básicamente, de manera general, esta es la interfaz de FL Studio y esto es lo que vas a estar utilizando, operando. Ahora bien, veamos lo que sigue, cómo cargamos plugins, generadores, instrumentos, sintetizadores o efectos. Entonces, efectos, tú te vas a cualquier canal del mezclador, por ejemplo, me voy al 5 y agregas un efecto. En este caso, ya agregué sidechain o docking, correctamente hablando en términos técnicos, para lo que viene siendo el Faceplant. De hecho, si yo desactivo con este botoncito aquí el efecto, ya no se va a escuchar el efecto sidechain. Y si lo activo, entonces yo quiero agregar un nuevo efecto, digamos que quiero ecualizar el sonido, le doy clic aquí. En cualquiera de estos slots tenemos 10 espacios o 10 lugares. Y digamos voy al Parametric EQ, que es el ecualizador más típico de FL Studio, empiezo a modificar el sonido. Perfecto. Esto es en cuestión de efectos, ¿no? En cualquier pista del mezclador tú puedes agregar hasta 10 efectos y si quieres agregar de manera ilimitada tienes que cargar un plugin nativo de FL Studio que se llama Patcher y aquí dentro de Patcher tú puedes cargar todos los efectos que tú quieras. Solamente le das clic derecho, le puedes dar añadir plugin para que te salga aquí la lista o puedes darle el plugin picker que es un navegador visual. Digamos yo quiero agregar, no sé, este plugin de distorsión, lo arrastras, automáticamente se hacen las conexiones de audio y puedes agregar lo que tú quieras, ¿sale? Porque sí tenemos esa limitación de aquí solamente 10. Ahora, en cuestión de instrumentos, ¿cómo lo podemos hacer? Hay varias formas. La
la forma más intuitiva en FL Studio 21 es irnos al playlist, que ya estamos aquí. Nos vamos a darle clic a este símbolo de más y en este símbolo de más nos van a aparecer todos nuestros instrumentos instalados. Digamos, quiero utilizar, no sé, el piano B3 de Arturia, le doy clic ahí, empieza a cargarlo y ya cuando carga el piano, sale, lo que vamos a ver es de que nos aparece un clip MIDI. Ahorita voy a explicar qué es esto. Se renombra el canal, la pista número 1 como piano B3 y me aparece ya mandado, linkeado, inclusive renombrado al canal 6 del mezclador de FL Studio. Ahora lo único que tengo que hacer es darle doble clic al piano B3, entro al piano roll, empiezo a poner notas y pueden ver que el clip MIDI ya aparece. Entonces, ¿un clip MIDI qué es? Es un clip, es un espacio donde se almacena información MIDI. ¿Qué es la información MIDI? Pues básicamente añadir estas como notas que nos permite lanzar el sonido o el audio de un instrumento. En este caso es un piano. Entonces así es básicamente cómo vas haciendo tu canción, ¿no? Pones aquí clips MIDI, aquí tienes tu intro, acá tienes otro sonido, acá tienes otro. O sea, poco a poco vas armando lo que viene siendo tu canción y se va a ir viendo, digamos, de esta forma. Cada pista va a estar nombrada, digamos, a tu plugin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora quiero cargar, no sé, Novum, le doy clic, lo añado aquí, ya me aparece, se linkea como estos clips MIDI que ya puse. FL Studio aquí piensa que yo ya utilicé estos espacios, por eso ahora me manda en el track que tengo aquí, que vende siendo el número 5 y el disponible que tengo siguiente en el mezclador es el número 7. Tengo aquí el clip MIDI. Añado mis notas y bueno, ya aparece. Ahora, si yo me voy al channel rack, como les decía, es un secuenciador, pero también el secuenciador nos permite almacenar cualquier tipo de información MIDI, ya sea directamente del piano roll o sea directa del secuenciador así, si yo estoy poniendo, digamos, estas notas de esta forma. Entonces tú creas tu instrumento aquí, se crea el patrón en el channel rack, se manda al mezclador para que tú lo edites y voilà. Esa es una forma que tú puedes trabajar con FL Studio 21 y para mí es la forma más organizada y que gasta menos tiempo, porque la otra que puedes hacer, por ejemplo, es o utilizar el navegador. De acá arrastras los plugins acá, esta es otra forma si te gusta trabajar con el navegador, o te vas aquí al channel rack en el símbolo de más y aquí cargas, por ejemplo, el instrumento. Digamos que carga un faceplant. A la hora de cargar faceplant, eso sí, lo que van a ver en este caso es de que no se asigna a un mezclador, no se crea el clip MIDI, no se renombra nada en el playlist ni en el mezclador. Entonces tú esto lo vas a tener que hacer de todos modos de manera manual, así que pues FL Studio 21 con esta nueva opción altamente recomiendo que lo hagan así para que se ahorren el tiempo. Para mí es la más intuitiva, porque también pueden tener su navegador abierto, ¿sale? Tienen aquí su browser abierto, a lo mejor están checando samples, algo por ahí, y luego tienen que moverse de esta parte a buscar sus plugins aquí dentro en el plugin database y tienen que hacer esto, lo otro, y a lo mejor ya ustedes ya están trabajando acá. Para mí toma más tiempo que simplemente me voy aquí, que ya está este botón dedicado, cargo lo que yo pueda cargar. Todo esto que aparece aquí son instrumentos de FL Studio y voilà, yo ya puedo empezar a trabajar con mi música. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Si tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos visto, coméntenla aquí abajo en este video. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros añadir profundidad y modificación de el comportamiento de un sonido que evolucione con la automatización. Es muy importante saber automatizar en FL Studio, ¿no? Entonces yo voy a cargar lo que viene siendo el patrón número 1, donde tengo esta pequeña, digamos, progresión. Y quiero, digamos, hacer que evolucione el sonido. Para instrumentos externos como faceplant, nosotros tenemos que ir aquí en este clic, dándole clic aquí donde dice plugin options u opciones de plugin, y le vamos a dar donde dice browse parameters o parámetros, y tú tienes que mover aquí lo que quieras. Hay que mover un parámetro dentro del plugin que queremos automatizar. Por ejemplo, yo quiero automatizar este que dice Metallics. Entonces me va a aparecer así como hacia la derecha, como que se mueve. Le doy clic derecho a este parámetro y le doy crear clip de automatización. Después, cuando ya aparece el clip, pues yo puedo hacer esto. Para crear los puntos, simplemente dale clic derecho, como yo estoy haciendo así. Vas a poder crear diferentes puntos que vas a poder ajustar de diferentes formas. También si le das clic derecho van a aparecer muchas opciones que te recomiendo experimentar, y así es como puedes automatizar plugins externos en FL Studio. Ahora, ¿cómo haces con los plugins de efecto o instrumentos nativos de FL Studio? Por ejemplo, carguemos Harmless. Lo tengo aquí cargado. Voy a ponerle mismo MIDI para este ejemplo. Lo voy a mandar al mismo canal. Lo voy a poner 5 aquí en el mezclador. Por cierto, aquí para pasar este MIDI de aquí a acá, simplemente control o comando C y control y comando B en el siguiente canal. Entonces ya tengo aquí Harmless. Vamos a cargar un preset.
Digamos que vamos a agarrar este plug y digamos que quiero automatizar este de frecuencia. Es mucho más fácil con lo nativo de FL Studio. Solamente le das clic derecho y si te sale crear clip de automatización, lo puedes automatizar. Ya sean plugins de efectos o instrumentos dentro de FL Studio, lo que sea nativo de FL Studio, solamente dale clic derecho. Si te sale la opción, quiere decir que se puede automatizar. Probemos. Perfecto. Ahí pudieron ver que ya automatizamos y estamos añadiendo movimiento, estamos añadiendo profundidad, estamos añadiendo cambios en esto que estamos haciendo aquí con este sonido específicamente, ¿no? Y bueno, ya por último, para cerrar este video, quiero mostrarles cómo ustedes pueden configurar su interfaz y su controlador MIDI que vayan a conectar en FL Studio. Para eso nos vamos a opciones o options. Aquí en Audio Settings, ustedes pueden seleccionar su interfaz, aquí les va a aparecer. Y en la sección de MIDI, aquí van a poder seleccionar su controlador MIDI. Para que funcione, tienen que darle clic a su controlador MIDI y le dan habilitar. Simplemente cuando está deshabilitado va a aparecer en color así gris y habilitado va a aparecer en verde. Y bueno, FL Studio tiene mucha compatibilidad con muchos controladores MIDI de diferentes marcas, así que básicamente lo que le conecten va a funcionar. Así que bueno, ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido a poder empezar a trabajar en FL Studio 21, que hayan podido pues aprender un poquito de cada sección de la interfaz, cómo nosotros podemos insertar plugins, cómo nosotros podemos agregar notas, empezar a secuenciar, automatizar y en general pues movernos dentro de FL Studio 21. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, no olviden comentarme aquí abajo, y si les gustaría ver videos específicos de diferentes secciones y partes de FL Studio 21, háganmelo saber también. Por favor, te pido que antes de que te vayas de este video, comparte este tutorial con algún amigo o una amiga que le guste FL Studio y que quiera aprender sobre el nuevo FL Studio 21. No olviden también darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de futuros videos. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.